Si estás aquí, te invito a suscribirte al canal Abuela Cuenta y dejar tu me gusta. Lo que te voy a contar no es fácil para mí, pero ha llegado el momento. Me llamo Magdalena y dediqué más de 5 décadas a servir a Dios como monja. Muchos piensan que nuestras vidas dentro del convento son tranquilas, llenas de rezos y paz. Pero yo viví todo lo contrario en los muros fríos de aquel convento del norte de Castilla. Presencié horrores que preferiría haber olvidado. Lo que allí ocurrió marcó mi alma, y aunque callé durante años, ya no tengo fuerzas para llevar este peso sola. No siempre fui fuerte. Antes de entrar al convento era una joven asustada, enviada por mi familia para salvarme de mí misma. Pero lo que sucedió tras aquellos portones fue peor que cualquier pecado que hubiera podido cometer fuera. Hoy, a mis 82 años, mis manos tiemblan al recordar cada detalle. El silencio impuesto, las noches sin sueño, los lamentos que se escuchaban tras las paredes de piedra. Quiero que me escuches con el corazón abierto, porque esta no es una historia de fe, sino de resistencia, dolor y verdad. Y te aseguro que nada de lo que contaré es invención. Todo ocurrió, incluso lo que suena imposible. Cuando crucé por primera vez las rejas del convento de Santa Eulalia, tenía apenas 17 años. Mi padre me llevó en una carreta sin decir palabra, solo con la... Mi madre no tuvo valor para despedirse. El escándalo que había provocado en el pueblo fue suficiente para que mi familia decidiera borrarme de sus vidas. Me enamoré de un joven pastor y nos vieron juntos en el establo. Nunca llegamos a hacer nada, pero los rumores corren rápido cuando se trata de una mujer. Mi castigo fue el encierro perpetuo. El convento no lo había imaginado. No olía a incienso ni sonaban cantos angelicales. El aire era húmedo y denso. Las monjas mayores nos vigilaban con una severidad que rayaba. Dormíamos en celdas frías, comíamos lo justo para sobrevivir y cualquier desobediencia se castigaba con aislamiento. Pronto comprendí que allí dentro no había lugar para la esperanza. Todo era oscuridad, y no solo hablo de lo espiritual. Bajo el convento había pasillos subterráneos a los que solo las monjas más antiguas tenían acceso. Nos prohibían acercarnos, pero una noche escuché gritos apagados que venían de allí. Desde entonces, mi corazón nunca volvió a latir en paz. La vida diaria en Santa Eulalia se regía por una rutina férrea. Rezos al alba, trabajo en el huerto, penitencias y más rezos. Las novicias vivíamos aterradas especialmente por la Madre Superiora, Sor Efigenia. Su rostro parecía esculpido en piedra, y sus ojos oscuros eran capaces de leer nuestras culpas, incluso antes de que las cometiéramos. Ella decía que nuestra alma debía purificarse a través del sufrimiento, y lo decía en serio. Había una pequeña celda junto al lavadero donde encerraban a las que desobedecían. Sin luz, sin agua, sin voz, yo pasé allí 3 días por haber preguntado qué había en los pasadizos del sótano. Al salir, mi cuerpo temblaba, pero mi mente estaba decidida. Tenía que descubrir la verdad. Fue entonces cuando comencé a observar. Me hice amiga de Sor Clara, una monja mayor que apenas hablaba. Sus ojos siempre miraban al suelo, pero una tarde me tomó del brazo y me dijo en voz muy baja que no confiara en nadie, que lo que había abajo no debía saberse. Esa advertencia me quemó el pecho. ¿Qué escondía Santa Eulalia bajo sus muros? ¿Qué era tan terrible que ni el pecado podía compararse? Una noche de invierno, cuando la nieve cubría el claustro y las paredes, sudaban humedad, me levanté en silencio y salí de mi celda. El miedo me mordía los talones, pero algo más fuerte que el miedo me impulsaba: la necesidad de saber. Me deslicé por el pasillo hasta la vieja escalera de piedra que descendía al sótano. La madera crujía bajo mis pies y cada paso parecía despertar ecos de siglos pasados. Al llegar abajo, una puerta de hierro oxidado cerraba el camino. Me acerqué temblando, apoyé el oído contra ella y escuché. Lo que oí me heló la sangre. Un lamento ahogado, como el de una mujer gimiendo en dolor.
Rompía el silencio con una angustia imposible de describir. Di un paso atrás y al girar vi una figura en la penumbra. Era Sor Efigenia. No dijo una palabra, solo me miró. Al día siguiente fui llevada a la celda de castigo sin explicación. Pasé 5 días allí, sin comida, sin agua, creí que moriría. Cuando salí, no era la misma. Ya no tenía miedo de nada, porque había tocado el fondo del infierno. Tras aquella experiencia mi cuerpo quedó débil, pero mi mente más aguda que nunca. Fingí obediencia, bajé la cabeza, recé con fervor y fingí arrepentimiento. Aprendí a moverme en las sombras, observaba sin ser vista, escuchaba sin ser notada, y poco a poco fui armando un rompecabezas siniestro. Algunas monjas desaparecían sin dejar rastro. Decían que habían sido enviadas a misiones o trasladadas a otros conventos, pero nadie las volvía a ver. Sor Clara me susurró un día, con lágrimas en los ojos, que no todas eran trasladadas. Algunas no resistían las pruebas. Comencé a sospechar que los pasadizos ocultaban más que secretos. Una madrugada, escondida tras la sacristía, vi a Sor Efigenia y 2 monjas más arrastrando algo envuelto en sábanas hacia el sótano. Esa noche no dormí, las siguientes tampoco, y una idea me asaltó con fuerza. Debajo del convento algo estaba muy mal, algo que no debía existir en un lugar consagrado. Empecé a escribir en secreto lo que veía. Anotaba fechas, nombres, ruidos, porque si un día desaparecía, alguien debía saber la verdad. El invierno dio paso a una primavera silenciosa. No había flores en Santa Eulalia, solo más frío disfrazado de luz. Un día Sor Clara desapareció. Nadie dio explicaciones. Pregunté y recibí una bofetada. Las reglas eran claras: no hacer preguntas, no buscar respuestas. Pero yo no podía frenar mi necesidad de saber. Esa noche bajé nuevamente al sótano, decidida a encontrar lo que allí se escondía. Esta vez, la puerta de hierro estaba entreabierta. Entré. El olor era insoportable: humedad, encierro y algo más. Algo podrido. Bajé unos escalones más y vi las celdas. Sí, celdas verdaderas, como de prisión. Detrás de los barrotes había colchones viejos, cadenas oxidadas y restos de lo que parecían ser hábitos. Sentí náuseas. Retrocedí con el corazón a punto de estallar y entonces lo vi. Grabado en la pared con uñas, sangre o quién sabe qué, un nombre: Clara. Esa fue la última vez que dormí en paz. Sabía que mi vida estaba en peligro, pero ya era tarde para volver atrás. El silencio ya no era una opción. Los días se convirtieron en rutina mecánica. Mis labios repetían oraciones, pero mi alma estaba sumida en una oscuridad que no podía compartir. Guardaba mis notas en un hueco bajo el suelo de mi celda y cada día me preguntaba si sería el último. Una tarde llegó una nueva novicia. Se llamaba Inés. Tenía la mirada ingenua que alguna vez fue mía. Me recordaba demasiado a la Magdalena de 17 años. No pude evitar sentir una necesidad de protegerla. La observé durante días. Su alegría contrastaba con la pesadez del convento. Una noche la vi acercarse al pasillo prohibido. La detuve justo a tiempo. No le dije nada, solo la abracé fuerte, como queriendo absorber su inocencia antes de que el convento la devorara. Empecé a dejarle pequeños mensajes anónimos, advertencias escritas con letra temblorosa. No sabía si me creería, pero al menos tendría una oportunidad. Inés merecía algo mejor. Todas lo merecíamos, pero en Santa Eulalia las esperanzas eran aplastadas como insectos bajo la bota de la madre. Y yo no podía salvar a todas. Una madrugada escuché un ruido fuera de mi celda. Me levanté en silencio y miré por la ranura de la puerta. 2 sombras arrastraban algo envuelto en mantas. No me atreví a seguirlas. Ya sabía lo que significaba. Al día siguiente Inés no apareció en la capilla. Mi corazón se congeló. Pasé todo el día con el estómago revuelto. Al caer la noche me armé de valor. Bajé al sótano una vez más, llevando conmigo una pequeña vela y un rosario. Allí, entre los muros fríos, la encontré. Estaba encerrada en una celda, pálida, temblando, con los labios partidos. No tenía heridas visibles,
pero sus ojos gritaban lo que su boca no podía decir. No pude abrir la celda, no tenía llaves. Me arrodillé frente a ella y lloré. Le prometí que no la dejaría sola. Esa noche volví a mi celda con el alma hecha trizas. Comprendí que ya no bastaba con observar, había que actuar. Pero, ¿cómo se destruye un monstruo que se disfraza de santidad? ¿Cómo se lucha contra una red de silencio impuesta por el miedo y los siglos? Durante días no vi a Inés. Pensé que tal vez la habían trasladado, pero en el fondo sabía que seguía abajo. Cada noche, al cerrar los ojos, veía su rostro detrás de los barrotes, suplicando sin palabras. Busqué la llave por todo el convento, en la cocina, en la sacristía, incluso en la habitación de Sor Efigenia. Pero todo estaba cerrado, bajo candados invisibles y guardianes de piedra. Entonces decidí escribir una carta, con manos temblorosas. Relaté todo: los sótanos, las desapariciones, las celdas, los gritos, los nombres. Dirigí la carta al obispado y una noche me escabullí hasta el muro trasero del convento y la lancé. Al correo del pueblo. Fue un acto desesperado, tal vez inútil, pero necesario. Luego recé, no por mí, sino por Inés, por Clara, por todas las que ya no estaban, y por aquellas que aún respiraban en ese infierno disfrazado de santidad. No dormí en 3 noches. Esperaba represalias. Sabía que me vigilarían, pero lo que ocurrió fue mucho peor de lo que imaginé. La noche siguiente, mi celda fue saqueada. Cuando regresé de los rezos matutinos, mi colchón había sido levantado, mis ropas revueltas y el escondite bajo el suelo. Mis notas desaparecidas, mi alma se desplomó, me llevaron de inmediato ante Sor Efigenia. No gritó, no levantó la voz, solo me miró como quien observa una cucaracha antes de aplastarla. Me dijo que yo había roto el voto más importante, el silencio. Me arrastraron al sótano, pero no a las celdas comunes. Me llevaron más abajo, donde jamás había estado. Allí, en una cámara oscura, sin ventanas, me encerraron. No sé cuántos días pasé ahí. Perdí la noción del tiempo. El hambre me hizo alucinar. Vi rostros en las paredes. Escuché voces de las que ya no estaban, pero no lloré. Ya no me quedaban lágrimas, solo rabia, y la rabia fue mi fuerza. Cuando me sacaron, no era la misma. Caminaba encorvada, pero mi mente seguía firme. No había muerto y mientras viviera recordaría. Testimoniaría, porque incluso la piedra más dura se resquebraja con el tiempo, y yo sería esa grieta. No me expulsaron, al contrario, me pusieron a trabajar en la enfermería, lejos de las demás. Supongo que pensaron que el encierro había roto mi espíritu, pero no sabían que allí, entre vendas y medicamentos, encontré una nueva arma, la obsceidez. Las heridas venían a mí, algunas con moretones, otras con miradas vacías. No hablaban, no podían, pero sus cuerpos gritaban lo que la boca callaba. Empecé a registrar en mi mente cada herida, cada nombre, cada fecha. El obispado nunca respondió, o tal vez la carta nunca llegó. Tal vez alguien la interceptó, pero eso no me detuvo. Comencé a coser pequeños trozos de papel entre los pliegues del hábito. Escribía con una punta de aguja, con tinta robada de la oficina. Mis memorias crecían en silencio como raíces bajo tierra. El día que todo explotara, debía estar lista, y mientras tanto cuidaba a las heridas, a las rotas, a las que aún no sabían que estaban muriendo por dentro. Me convertí en la sombra que sostenía a las sombras. Pasaron los años. Muchas caras nuevas llegaron, algunas duraban semanas, otras desaparecían sin rastro. Yo seguía allí, envejeciendo sin compasión. Mi cabello se volvió gris, mis manos temblaban, pero mi memoria seguía intacta. Sor Efigenia ya no bajaba al sótano con frecuencia. Las más jóvenes tomaron su lugar en la vigilancia. Pero el sistema seguía vivo, como una serpiente que cambia de piel. Inés fue liberada después de meses. Volvió distinta, silenciosa, ausente. Nunca volvió a mirarme a los ojos. No la culpé. Había visto demasiado. Poco tiempo después, la encontraron muerta en el huerto. Dijeron que fue un accidente. Nadie investigó, nadie preguntó. Yo tampoco. Solo guardé su nombre en mi lista. La lista que llevaba cosida junto a mi pecho como un relicario maldito.
Soñaba con incendiar el archivo del convento, gritar desde el campanario, romper todos los votos. Pero el miedo seguía siendo una cadena gruesa, y yo, una vieja cansada, solo podía resistir y recordar. Un día llegó una inspectora eclesiástica, una mujer joven, decidida, con la mirada afilada. Decía que venía a revisar las condiciones del convento. Nadie la tomaba en serio. La rodeaban con sonrisas falsas y palabras suaves. Pero yo vi cómo sus ojos recorrían cada rincón. Una noche la intercepté en el claustro. Le entregué un pequeño pañuelo bordado. Dentro uno de mis papeles cosidos con letras diminutas. No dijo nada, solo lo guardó. Luego me miró y asintió. Ese gesto me devolvió un poco de fe. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Las más antiguas fueron llamadas a declarar. Sor Efigenia desapareció, las celdas del sótano fueron tapiadas. Dijeron que era por seguridad estructural. Yo sabía que era por ocultar los horrores, pero algo había cambiado. El silencio al fin se había quebrado. Pero la grieta estaba abierta, y por esa grieta se filtraba la verdad. Fui trasladada a otro convento, más pequeño, más humano. Allí al fin pude respirar, no sin dolor, porque el pasado me seguía como una sombra. Nunca hablé en voz alta, nunca conté lo que realmente vi, pero lo escribí todo, cada nombre, cada noche, cada suspiro robado. Lo guardé en una caja de madera, envuelta en telas, escondida bajo la imagen de Santa Rita. Esa caja viajó conmigo hasta este último refugio. Ahora, a mis 82 años, ya no temo. Sé que mi tiempo se acaba, pero no quiero morir llevando el silencio conmigo. Por eso hablo ahora en este canal a través de esta historia, para que tú que escuchas sepas mujeres valientes, que lucharon, que resistieron, que sufrieron lo que nadie debe sufrir, y que aun en los lugares más santos puede habitar el infierno. Mi nombre es Magdalena, y esta es mi verdad. Y si alguna vez encuentras una caja de madera bajo la imagen de una santa olvidada, ábrela, lee, difunde, porque esas voces merecen ser escuchadas, porque el silencio fue nuestra prisión, pero también nuestra resistencia, porque aún hoy en rincones oscuros del mundo existen otras Magdalenas encerradas, otras Inés sufriendo, otras Claras que ya no están, y solo la verdad podrá abrir las rejas invisibles que aún oprimen. Almas, yo fui monja, sí, pero antes que eso fui mujer, fui hija, fui hermana y fui testigo. Que mi historia sirva de eco para todas las que ya no pueden hablar. Y que tú, que me escuchas desde tu hogar, nunca olvides que la fe ciega puede ser tan peligrosa como Taos, que el amor no justifica el dolor y que la compasión es el único voto que nunca debe romperse. Desde el momento en que comencé a escribir mi verdad, el miedo comenzó a desvanecerse. Los recuerdos que antes me arrastraban a la oscuridad comenzaron a formar una historia que necesitaba ser escuchada, entendida, no como un lamento, sino como un testimonio de resistencia. En mi corazón llevaba la imagen de cada una de las monjas que sufrieron en silencio, la que se fue sin que nadie la notara, la que nunca volvió a ser vista, Sor Clara, la de mirada triste, Sor Isabel, la joven que me advirtió sobre las sombras, y tantas más. A todas las llevaba en mis oraciones pidiendo perdón por no haber sido capaz de salvarlas. Aunque ya no creía en el perdón de Dios, creía en el de los vivos, en el perdón de aquellos que aún podían oír. Al final, solo queda la verdad. Esa es la única forma de sanar. Mi vida dentro del convento fue un ciclo interminable de sacrificios, de miedos, de resistir lo imposible, pero sobreviví. No porque haya sido más fuerte que las demás, sino porque aún tenía un propósito que el convento nunca pudo extinguir. La mujer que había sido entregada al convento ya no existía. Ahora solo quedaba la sombra de una anciana que había visto, demasiado, que había vivido en un mundo marcado por el dolor, pero también por la resistencia. Y fue en ese convento donde aprendí que la verdadera fortaleza no reside en el cuerpo, sino en el alma. Lo que vi en Santa Eulalia me cambió para siempre.
pero también me enseñó que las cadenas más fuertes son las que no se ven, las que se imponen en el corazón, en la mente. Durante años viví con miedo, con vergüenza. Pero un día, al mirar mi reflejo en el agua del río, comprendí que la vergüenza no me pertenecía. Era el convento quien debía avergonzarse, y desde ese día me prometí que, aunque estuviera sola, nunca callaría lo que había vivido. Ni el tiempo ni las paredes de piedra podrían silenciarme. Ahora, al final de mis días, me encuentro sentada frente a esta ventana, observando cómo el sol se pone en el horizonte. Ya no siento miedo, pero hay algo que aún me quema por dentro, algo que nunca podré olvidar. La última vez que vi a Sor Efigenia fue en la víspera de mi partida de Santa Eulalia. Ella me miró fijamente como si intentara leerme el alma. No dijo nada, pero sus ojos, fríos como el hielo, me dejaron claro que lo sabía todo. Sabía que la verdad de Santa Eulalia saldría a la... Y sabía que yo era la última en quedarme para contarlo. Me pregunté si en su corazón sentía algo de remordimiento por lo que había hecho, si alguna vez, al mirar al cielo, pensaba en las vidas que había destruido, o si simplemente seguía viviendo en su burbuja de poder, creyendo que nada podría tocarla. En el fondo sabía la respuesta. Sor Efigenia jamás se arrepintió de nada. Y yo seguía siendo la misma mujer que había llegado al convento, pero ahora más sabia, más fuerte. Y sobre todo más decidida a no permitir que su oscuridad me envolviera nuevamente. El tiempo pasó y mi cuerpo se fue desmoronando. Las arrugas comenzaron a marcar mi rostro, mis manos ya no eran las mismas de antes, pero mi mente seguía intacta. Yo seguía siendo la misma, aquella joven que había cruzado los umbrales del convento con la esperanza de encontrar paz. Ahora mi misión era diferente. Ya no necesitaba encontrar la paz para mí, sino para las otras, para aquellas que, como yo, habían sido encarceladas sin saberlo, para las que aún seguían siendo prisioneras de los miedos, de los silencios, de las sombras. A menudo me preguntaba si alguna vez lograrían ser libres, si alguna vez se levantarían del polvo y las cenizas. Y la respuesta siempre era la misma. La libertad es un fuego que nunca se apaga, y aunque algunas mueran sin saberlo, otras nacerán con la chispa para seguir luchando. Y mientras haya alguien dispuesto a escuchar, el fuego nunca morirá. Recuerdo que un día, después de tantos años, me encontré con una de las novicias que había llegado a Santa Eulalia años después de mi partida, su Morieta María. Era joven, llena de vida, y su mirada reflejaba esa misma pureza que alguna vez yo tuve. Hablamos durante horas. Le conté sobre las sombras del convento, sobre los secretos guardados bajo llave. Ella me escuchaba en silencio, con la mirada fija. No podía decirle todo lo que había vivido, pero le dejé mi testimonio. Le conté lo que había sido, y le pedí que no olvidara. Le pedí que, si alguna vez se encontraba con las mismas puertas cerradas, luchara por abrirlas, no solo por ella misma, sino por todas las que venían antes. En sus ojos vi algo que hacía mucho no veía. Esperanza, esperanza en un futuro donde las voces no fueran calladas, donde la verdad pudiera salir a la luz. Y supe que, aunque mi tiempo ya estaba cerca de su final, algo en mí seguía vivo, algo que nunca moriría. Ahora ya no tengo fuerzas para seguir luchando. Mi cuerpo ha cedido, mi mente también. Pero lo que no se ha ido es el deseo de que mi historia se cuente. Y sé que no importa si el mundo me olvida. La verdad siempre encontrará su camino. Tal vez no sea este el final que esperaba, pero es el final que necesito. Es el momento de dejar que mi voz sea escuchada, aunque sea por última vez. Ya no tengo miedo, ya no tengo dudas. He vivido lo suficiente para saber que la lucha nunca termina. Y aunque ya no quede nada de aquel convento, nada de aquellas paredes que me encerraron, la verdad siempre estará allí. En cada palabra que escribí, en cada oración que susurré en la oscuridad, en cada grito que ahogué, pero que el tiempo nunca olvidó. Mi nombre es Magdalena, y esta es mi historia. Quizás mis días lleguen a su fin en silencio, sin nadie a mi lado, pero quiero que cuando mi historia se quede con ustedes,
para que nadie olvide lo que pasó en esos muros, para que no haya más Magdalenas que vivan en la sombra, temblando en silencio, para que nadie más pague el precio del olvido, porque los que callan en su tumba lo hacen para que otros puedan hablar. Y yo hablé, al fin hablé. Y si mi voz resuena, que sea para cambiar algo, porque la verdad no puede ser enterrada, nunca. Este es el final que tanto temí, el final que alguna vez pensé que no llegaría. Pero cuando el silencio se hace insoportable, cuando el miedo ya no tiene poder, uno encuentra la libertad. Ya no me importa si alguien alguna vez cree o no en mis palabras. Lo que importa es que yo viví esta historia y que la viví para contarla. Si mi vida tiene algún valor, que sea este: la resistencia al olvido, el derecho de ser escuchada, el derecho de ser libre, aunque sea al final de mis días. Santa Eulalia ya no tiene poder sobre mí, y si bien mi cuerpo se desvanece, mi alma sigue viva. En cada palabra que escribí, en cada historia que conté, en cada vida que, aunque destruida, siempre buscará ser reconstruida. Al final, siempre hay algo que se queda con nosotros, no importa cuántos años pasen, no importa cuántas veces intenten silenciarnos, lo que llevamos dentro nunca muere. La verdad no muere. Y aunque en este convento ya no queden recuerdos de lo que fui, sé que mi historia vive en las personas que, como yo, buscan justicia, buscan redención, buscan liberarse de las cadenas invisibles que nos atan. No quiero que mi vida sea olvidada. No quiero que la historia se pierda, porque la lucha no termina aquí, y mientras haya una voz que se levante, siempre habrá esperanza. No quiero morir sin que alguien sepa lo que ocurrió aquí. No quiero que el mundo olvide a todas las mujeres que sufrieron, a todas las que quedaron atrapadas en las sombras, a todas las que fueron olvidadas por la historia. Mi historia es la de muchas, y aunque mi cuerpo se apague, sé que lo que viví quedará grabado en algún lugar. En las palabras, en los recuerdos, en las mentes de aquellos que se niegan a olvidar. Yo, Sor Magdalena, fui una de las últimas en quedar, pero no seré la última en hablar. Y cuando alguien lea estas palabras, sabrán que el convento de Santa Eulalia no es un lugar de paz. Es un lugar de sufrimiento, un lugar de silencio, pero también de resistencia. Y aunque ya no estoy aquí para contarlo, sé que hay muchos más relatos como el mío, muchos más secretos, muchas más voces que necesitan ser escuchadas. Hoy, al mirar el cielo, siento que mi alma se ha liberado. Ya no guardo rencor, no guardo odio, solo el deseo de que algún día todos los que sufrieron encuentren paz. Y mientras viva, aunque sea en el recuerdo de los que me escuchan, seguiré luchando por la verdad. Que nadie olvide, porque al final los recuerdos no pueden morir, y la verdad siempre encontrará su camino. Aún en mi lecho, recordando la última vez que vi las paredes de Santa Eulalia, siento que algo dentro de mí sigue luchando. No sé si es el alma o una última chispa de vida, pero quiero que todo lo que viví no se quede en el olvido. No quiero que el mundo siga girando sin saber lo que sucedió en ese convento. Las sombras que me acompañaron, las sombras que me persiguieron, ya no me asustan. Al final, la verdad es más fuerte que cualquier miedo. Al final, el alma no se puede atrapar. Y aunque mi cuerpo se haya rendido, mi corazón sigue latiendo más allá de las rejas, más allá de las sombras, más allá de la muerte. Hoy, al final de mis días, al recordar lo que viví, ya no me queda tristeza, solo un deseo. Que alguien algún día escuche estas palabras, que alguien algún día vea a las Magdalenas del mundo y se cuestione por qué callaron, por qué permitieron que el silencio fuera tan profundo y que, al final, alguien decida hablar, que alguien decida escribir, porque las voces que se nunca deben callar. La verdad nunca debe ser enterrada, no importa cuántos muros se erijan, no importa cuántas sombras nos persigan. La luz siempre encuentra su camino, y yo, como muchas antes que yo, nunca seré olvidada. Ahora, mientras mi vida se desvanece y mis recuerdos se desvanecen, sé que esta historia ya está fuera de mi alcance. Pero lo que logré decir, lo que logré compartir será recordado, que no se olvide,
que mi historia no muera con mi cuerpo, que alguien más algún día lo diga, que se recuerde el sufrimiento, la resistencia, la valentía, que se recuerde que Santa Eulalia no fue un convento, sino un lugar de dolor, que se recuerde la lucha de las mujeres que resistieron hasta el último suspiro, y cuando al final de mis días y atrás, sé que mi alma estará en paz, porque habré hablado, porque habré sido escuchada, y aunque mi cuerpo se apague, mi voz vivirá. Vivirá en cada palabra escrita, en cada historia contada, y algún día las sombras de Santa Eulalia se desvanecerán. La verdad saldrá a la luz, y entonces los que callaron, los que huyeron, los que silenciaron, conocerán la verdad, y en esa verdad yo encontraré paz, porque al final la justicia siempre llega, y mi voz nunca morirá.